Si practicas Tai Chi del estilo Yang, existe un libro que debes conocer. Tai Chi, compilado, boxeo, sable, lanza y combate. Este texto es considerado la Biblia del estilo Yang por algunos y un sacrilegio por otros. Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, te voy a contar la leyenda que se esconde tras este libro. El autor de este libro es el maestro Chen Kung, también conocido como Yernin Kei Chen o Chen Yanlin. Nació en 1906 y falleció en Shanghái, China, en 1980. Parece ser que comenzó a practicar Tai Chi a los 4 años y en algunos lugares se dice que era médico de medicina china o un rico comerciante. Quizá ambas. Su libro, publicado en 1943, revolucionó muchos aspectos de la práctica y la teoría del Tai Chi, especialmente aquellos relacionados con sus discursos sobre la energía intrínseca, Jing, el empuje de manos, Tui Shou, el gran desvío, Da Lu y las manos dispersantes, San Shou. Sus explicaciones sobre las energías intrínsecas, Jing, nunca antes habían aparecido en ningún otro libro relacionado con el Tai Chi, lo que realmente lo convirtió a él y a su obra en un enigma. La obra de Chen fue apreciada porque buscó desarrollar nuevos conceptos filosóficos dentro del estudio del Tai Chi Chuan. En lugar de simplemente repetir los mitos antiguos, también exploró la historia más reciente del arte, particularmente en lo que respecta a las experiencias de la familia Yang. Su trabajo ofrecía discusiones no solo de los movimientos de mano vacía, sino también del empuje de manos y de 3 tipos de armas. Los lectores incluso podían encontrar material de los clásicos del Tai Chi y de las traducciones de enseñanzas de la familia Yang en su publicación. No hace falta decir que su libro causó un gran revuelo cuando fue lanzado en 1943. Conseguir una copia del volumen original de Chen Yanlin en la actualidad es complicado, pero cualquiera que esté interesado en revisar este trabajo puede encontrar una copia en el blog de Brennan Translations, traducida al inglés, y para mis suscriptores de Patreon, poco a poco voy traduciendo fragmentos. Solo con una mirada rápida al índice es suficiente para señalar que se trataba de una obra sustancial y muy diferente de muchos de los simples manuales técnicos que dominaban el mercado de las artes marciales de la época. Sin embargo, no toda la atención fue positiva. La obra de Chen resultó ser bastante controvertida en algunos sectores del estilo Yang. No era tanto una cuestión sobre la fiabilidad de lo que se decía, sino la cuestión más compleja de si tenía el derecho de decirlo. Comenzaron a circular rumores de que de alguna manera Chen había estafado a Yang Chenfu, apropiándose del legado familiar. La historia contaba que alrededor de 1930 Chen Yanlin, un estudiante diligente, se había acercado a Yang Chenfu y le había pedido prestado el manual privado de la familia por una sola noche para su estudio. Sabiendo que la capacidad de cualquiera para trabajar con un material tan complejo en una sola noche era limitada, Yang Chenfu accedió. Sin embargo, no sabía que Chen había contratado a 7 copistas que transcribirían completamente el libro esa noche. En 1932, fragmentos del manuscrito comenzaron a aparecer en diversas revistas, lo que enfureció a la familia Yang. Más tarde, en 1943, las notas copiadas de Chen aparecieron en forma de libro y se vendieron rápidamente en toda China. Esto enfureció aún más a la familia Yang, quienes entonces publicaron su propio libro afirmando que la publicación de Chen era una falsificación y que su nuevo trabajo, más pequeño, era el material auténtico. Chen, al estilo típico chino, afirmó que su libro contenía sus propias teorías y que solo había usado el nombre de la familia Yang para darle autenticidad. Esta era la política china en su máxima expresión. Como leyenda de artes marciales es una historia interesante. Revela mucho sobre los valores y las ansiedades de las personas que la transmitían. Pero ese es el verdadero valor de cualquier rumor. Siempre revelan más sobre las motivaciones y los miedos de quienes los cuentan que sobre sus supuestos sujetos.
Aunque la controversia que Chen instigó fue real, sus causas fueron más prosaicas. Douglas Wilde, uno de los grandes autores y traductores de textos de Tai Chi al inglés y estudioso de Chen Yanlin, afirma que este, en realidad, fue alumno de Tian Shaolin, quien fue discípulo de Yan Yanhou, el hijo de Yan Luchan. El manuscrito de Chen se basaba en el estudio y las transcripciones de las enseñanzas de Tian Shaolin. De hecho, el esfuerzo por registrar sistemáticamente este material, un proyecto común durante la era de la República, había sido una empresa colectiva liderada por varios de los estudiantes de Tian. Estos se enfurecieron cuando Chen puso su nombre en lo que, en su opinión, había sido un proyecto colectivo. Parece ser que incluso el grupo estaba preparando una demanda contra Chen por robo cuando Tian intervino para restaurar la paz entre sus estudiantes. Y antes de que alguien acuse a Chen Yanlin de haber hecho algo malo, está claro que el mundo del Tai Chi le debe una gran deuda, independientemente de la ética o la política que estuvieran involucradas. Las enseñanzas de la familia Yang bien podrían haberse mantenido ocultas o haberse perdido. Del mismo modo, la familia Yang podría nunca haber publicado sus propias obras. Un resultado aún mayor fue que muchos maestros, por diversas razones, comenzaron a publicar sus trabajos también. El valor de Chen creó una reacción en cadena de maestros que hicieron públicas sus enseñanzas. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle un me gusta, compartirlo y sobre todo suscribirte si no lo has hecho todavía. Te dejo por aquí unos vídeos que seguro que te van a interesar y nos vemos por aquí en otro vídeo.